¿Qué pasa cuando realizo variaciones de temperatura? Al variar la temperatura cambia la energía de las partículas. Si aumenta se mueve más y la sustancia puede pasar a líquido o gas. Si disminuye se mueve menos y puede pasar a líquido o sólido. Respondiendo a la pregunta B del cuestionario, cuando se varían la presión y el volumen, se observa que el estado de la sustancia puede cambiar, ya que al aumentar la presión generalmente se favorece el estado líquido o sólido, mientras que el disminuir se facilita del paso a gas. Además, al reducir el volumen, aumenta la presión y las moléculas se acercan más entre sí, lo que puede provocar cambios de fase. ¿Qué pasa cuando aumentó el número de moles? Cuando aumenta el número de moles hay más partículas en el sistema. Esto hace que aumenten propiedades como la presión o el volumen dependiendo de las condiciones. En pocas palabras, más moles, más cantidad de sustancia y mayor efecto en el sistema. Haciendo referencia a la pregunta E, cuando el punto rojo del diagrama de fase se encuentra por debajo del punto triple, significa que la sustancia está en condiciones de baja presión donde la fase líquida no puede existir. En esta zona las moléculas se encuentran en estado gaseoso, lo que implica que están muy separadas entre sí, con fuerzas de atracción prácticamente débiles y con un movimiento constante, rápido y desordenado en todas las direcciones. Esto contrasta con el comportamiento en el punto triple, donde coexisten sólido, líquido y gas. Por debajo de ese punto, la organización molecular es mucho más dispersa. No hay estructura fija como en el sólido ni cercanía como en el líquido, sino que predomina el desorden y la libertad de movimiento característica de los gases. La pregunta número 6 dice, lo mismo que en el punto E, pero cuando el punto rojo está por encima del punto triple, pero sin llegar al punto crítico. Esto nos describe que las moléculas están muy separadas y desordenadas. Se mueven rápidamente en todas direcciones. Presentan choques constantes y fuerzas de atracción muy débiles. Esto corresponde al estado gaseoso, donde no hay forma ni volumen definidos. En la tabla 1 se observa que a medida que la presión aumenta, el volumen disminuye. ¿Cómo pasa con la presión de 183 a 3.550 kilopascales? El volumen baja de 15 a 5 litros. Además, el producto presión por volumen se mantiene constante, lo que indica una relación inversamente proporcional entre la presión y el volumen. En la tabla 2, como la temperatura es constante, se analiza cómo cambia el volumen con la presión. Cuando la presión es de 6.304 kilopascal, el volumen es de 5 litros. Luego, al bajar la presión a 3.152 kilopascal, el volumen sube a 10 litros. Y cuando la presión disminuye a 2.101 pascual, el volumen aumenta a 15 litros. Esto muestra que al disminuir presión, el volumen aumenta. Haciendo referencia al punto 3, en esta tabla se presenta un proceso a temperatura constante de 200 Kelvin, con un número de partículas igual a 300, lo que corresponde a un proceso isotérmico. Se observa la relación entre la presión
y el volumen del gas. En el primer caso, cuando el volumen es de 15 litros, la presión es de 1579 kilopascal. Luego, al disminuir el volumen a 10 litros, la presión aumenta a 2369 kilopascal. Finalmente, cuando el volumen se reduce aún más a 5 litros, la presión incrementa hasta 4738 kilopascal. Esto muestra claramente que existe una relación inversamente proporcional entre la presión y el volumen a medida que el volumen disminuye. La presión aumenta, además, al calcular el producto de presión por volumen, se obtiene un valor prácticamente constante en todos los casos, con un promedio de 23.688,33. Esto confirma el comportamiento esperado según la ley de los gases ideales en un proceso isotérmico donde el producto permanece constante. En esta gráfica se muestra un proceso a presión constante, donde el sistema pasa del punto A al punto B. Como la presión no cambia, se cumple que PA es igual a PB. El volumen aumenta desde BA hasta BB, lo que significa que el gas se expande. El área asombrada representa el trabajo realizado por el sistema, llamado WAB. En este caso, el trabajo se calcula como presión por cambio de volumen, es decir, P por BB menos BA. En la tabla 5 se observa un proceso isobárico, donde la presión se mantiene constante. En este tipo de proceso, el volumen y la temperatura cambian en el mismo sentido. Si la temperatura disminuye, el volumen también disminuye, y si aumenta, el volumen aumenta. Como se ve en la primera fila, al bajar la temperatura también baja el volumen, y ese mismo comportamiento se repite en las demás filas. En la tabla 6 se trabaja con un proceso isogórico, es decir, de volumen constante, en donde varía la presión, mientras que en la tabla 7, al calcular la temperatura y la presión final con los datos que tenemos, se concluye que ambos varían de forma proporcional, es decir, si la temperatura aumenta el doble, la presión también aumentará el doble. La cantidad de gas es muy pequeña, aproximadamente 1.66 por 10 a la menos 2 moles. La energía interna depende de la temperatura y resulta ser cerca de 6.2 por 10 a la menos 19 joules. La fuerza que ejerce el gas se calcula con presión por área y es igual en la parte superior y en el fondo, aunque en sentidos opuestos. El trabajo es positivo porque el gas se expande al agregar calor. La energía interna final aumenta debido al incremento de la temperatura hasta 410 Kelvin. El calor agregado es igual a la suma del aumento de la energía interna más el trabajo realizado, según la primera ley de termodinámica. En la pregunta 1, el cambio de energía interna es cero porque la temperatura se mantiene constante y la energía interna depende solo de la temperatura. En la pregunta 2, el trabajo realizado es sobre el gas, ya que se está comprimiendo a reducir el volumen. En la pregunta 3, el calor añadido es eliminado, libera calor porque debe compensar el trabajo sobre él. Y en la pregunta 4, el tipo de proceso es isotérmico porque la temperatura permanece constante. Haciendo referencia al punto 4, para que el gas se expanda a temperatura constante de 300 Kelvin sin enfriarse, la condición indispensable es que el proceso sea isotérmico y el sistema esté en contacto con un depósito térmico. Al aumentar el volumen de 5.0 nanómetros a 10.0, las partículas realizan un trabajo que normalmente reduciría su energía cinética. Por lo tanto, el sistema debe absorber energía del entorno continuamente para compensar esa pérdida y mantener el termómetro estable, tal como se observa en la simulación. En términos de la primera ley de la termodinámica, la variación de la energía interna es nula porque la temperatura no cambia. El trabajo tiene signo positivo ya que hay una expansión donde el gas empuja las paredes del contenedor. En consecuencia, la transferencia de calor
también debe ser positiva, lo que genera una equivalencia entre calor y trabajo. Esto significa que el sistema absorbe calor del exterior para igualar el trabajo realizado, permitiendo que la presión caiga de 23.0 atm a 11.9 sin alterar el equilibrio térmico. En el paso 3, al comprimir el gas hasta la mitad del volumen, se observó que las partículas quedaron más juntas y aumentaron sus colisiones. Como la presión se mantuvo constante, el calentador se activó, haciendo que la temperatura aumentara. Esto provoca que las partículas se muevan más rápido, compensando la reducción de volumen para mantener la presión estable. La pregunta nos pide determinar la cantidad de calor intercambiada en el sistema y ser cuidadosos con el signo. Con base en la temperatura inicial, que era de 300 Kelvin, y al reducir el volumen a la mitad, también se redujo la temperatura a 151 Kelvin. Esto nos indica que el sistema perdió calor. Por lo tanto, se puede concluir que es negativo.